Hola patriotas, ¿recuerdan ustedes al senador Alejandro Guiller que fue candidato a la presidencia de la República en esa competencia que tuvo así con el actual presidente Sebastián Piñera? Y esta persona después se desapareció porque tiene tan poco peso político, tiene tan poca importancia, tiene tan pocas espaldas políticas, como se dice comúnmente, y ya después todos nos olvidamos de Alejandro Guillermo. Incluso algunos pensaban que ya se había retirado, se había ido a ir a una montaña, no sé por qué. Tiene muy poco peso político. Ahora apareció. Y es casi como una especie de vocero de 19 senadores que le dan un portazo a la postergación de las elecciones de gobernadores regionales. Y dicen que es inmoral que se postergue la elección de gobernadores eh, para más adelante. No a la postergación de la elección de gobernadores regionales, es la consigna de senadores regionalistas que se oponen a la postura del gobierno de aplazar la fecha del proceso electoral que busca elegir a la nueva autoridad regional pactada para abril del próximo año. Entonces, a raíz de esto, un grupo de 19 senadores pro regiones con domicilio político transversal firmaron una declaración pública para tal efecto, la cual será oficializada mañana, es decir, el miércoles, en el Congreso en Valparaíso. A donde yo quiero apuntar con este comentario es que ellos dicen que esto es inmoral. Es inmoral que se aplace una elección para ellos, para que está pactada para abril y que se aplace. Yo quisiera decirle al senador Alejandro Guiller y a todo este grupo de senadores transversales, donde hay también senadores de la derecha, que lo único acá inmoral, absolutamente inmoral, es lo que sigue pasando a vista y paciencia de todos esos políticos, como usted, señor Guiller, en la Araucanía, donde pese a, por ejemplo, pese al paro de los camioneros, que supuestamente fue exitoso, donde pese a que el gobierno mandó una nueva ley que se llama Juan Barrio, etcétera, etcétera, pese a toda la conmoción que puede haber en la ciudadanía y específicamente en el sur, sigue pasando absolutamente lo mismo. Diariamente se siguen destruyendo los bienes privados, por ejemplo, los camiones, la maquinaria forestal, las cosechas, las casas, diariamente se siguen destruyendo. Y esto permanece en el más absoluto silencio. Eso es realmente inmoral, Alejandro Guiller. ¿Y usted qué ha hecho por eso? ¿Qué ha hecho por levantar la voz y decir que lo que está pasando en la Araucanía es inmoral? Nada. Entonces, eso es inmoral. Es inmoral también que, por ejemplo, se haya llevado a Chile a la opción de un plebiscito para aprobar la creación de una nueva constitución poniendo al país de rodillas. Eso es absolutamente inmoral. ¿No le parece? Es inmoral que hayan senadores como usted y diputados como todos los que existen actualmente en este país, que sean prácticamente los mejores pagados del mundo, siendo que son la peor clase política, la peor generación política que ha tenido nuestro país. Eso es inmoral. Es inmoral el trato que se le da, por ejemplo, a los carabineros, que ni siquiera se les cataloga de humano, puesto que el INH, por ejemplo, considera que ellos no tienen derechos humanos, porque solamente protegen los derechos en el fondo, de los violentistas. Eso también es inmoral. Y podríamos seguir con una lista larga de hechos de inmoralidad. Por ejemplo, es inmoral que siga como diputado el senador Hugo Gutiérrez. Es inmoral que tengamos diputados de la categoría, por ejemplo, de Giorgio Jackson o Gabriel Boric en el Congreso. Es absolutamente inmoral. Entonces, ustedes más que preocuparse de que se realice o no una elección, porque finalmente todas estas elecciones cuestan dinero. Un dinero que ustedes como funcionarios públicos no generan, solamente ocupan millones y millones del Estado. ¿Y a qué se dedican comúnmente los diputados y los senadores? A acusar constitucionalmente a las autoridades de gobierno. Es decir, para ustedes la política, más que un servicio público, más que preocuparse de los problemas reales de las personas, es un juego. Entonces ustedes juegan a presentar acusaciones constitucionales, a tachar de inmoral el hecho que se postergue una elección, considerando que estamos en medio de una pandemia, en medio de una situación económica crítica, donde
una gran cantidad de fuentes productivas en nuestro país están detenidas, donde hay montones de personas que aún están sin trabajo y que el Estado tiene que seguir sacando recursos que finalmente son de los impuestos de todos los chilenos para paliar la situación. Y para Alejandro Guillermo y este grupo de 19 senadores que siguen viviendo en una burbuja, es inmoral que se postergue una elección, la elección de los gobernadores. ¿Qué podemos decir? Absolutamente nada, porque si esta gente sigue preocupada de estos temas que no tienen mayor importancia para el momento actual de crisis absoluta del Estado de Derecho que está viviendo en otro país, ¿qué podemos decir? Finalmente, senador Alejandro Guillermo, preocúpese de los temas que realmente son inmorales. Por ejemplo, la cantidad de dinero que ganan ustedes sin producir nada para este país. Preocúpense de la inmoralidad que significa que estemos perdiendo parte de nuestro territorio, parte de Chile. Que haya un territorio chileno donde nadie pueda entrar, donde se irrespeta diariamente el Estado de Derecho sin que ustedes digan, como decían nuestros abuelitos, esta boquita es mía. Entonces, ustedes están absolutamente vetados, prohibidos para pronunciar la palabra moral o inmoral, qué es moral o qué es inmoral en este país. Los políticos de este país no tienen ningún piso para pronunciar esa palabra, para tratar de calificar qué es moral y qué es inmoral. Ustedes son servidores públicos, pero de servidores públicos no tienen absolutamente nada.